È così, io chiudo il microfono, eh. Andrea, tanto fai tutto tu, dai. Bueno, pienso que estamos en directa. Buenas tardes a todos. Tenemos el placer de tener con nosotros al profesor Francisco Soto Barrientos del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y por eso tercero encuentro que tenemos sobre la Constitución de Chile. Es un evento que se desarrolla en el marco de un proyecto financiado por el Ministerio de Italia, y es un proyecto también que se desarrolla en el marco del proyecto más general que tenemos como DIPE, como Centro de Investigación de la Universidad de Siena, en colaboración también con la revista de Derecho Público Comparado Europeo, que hemos constituito un observatorio sobre todo el proceso constituyente en sí. Pero antes de dejar la palabra al profesor Francisco Soto, me gusta, dado que tenemos el placer de tener con nosotros el magnífico rector de la Universidad de Siena, Francesco Frati, dejar la palabra al profesor Frati. Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes a todos. Temo che queste siano le poche parole che sono riuscito a dire in spagnolo. Spero che mi scuserete, perché non conosco così bene lo spagnolo da poter permettermi di parlare liberamente in questa bellissima lingua. Ci tengo a salutare il professor Soto per il piacere che ci fa ad essere qua con noi, e se non ho capito male colgo l'occasione anche per ringraziare l'ambasciatore Battocchi, che si è appena collegato e che ci fa il grande piacere di partecipare a questo evento. Io, in rappresentanza dell'Università di Siena, vorrei anche ringraziare i colleghi del centro che è occupato di lavorare su questo progetto, del quale io apprezzo due cose. La prima, la competenza, la lunga storia di approfondimenti sui temi della Costituzione, anzi, dovrei dire sui temi delle Costituzioni di tanti stati al mondo. E il secondo aspetto che mi piace sottolineare è che, appunto, questo argomento delle carte costituzionali viene sviscerato, viene affrontato in tanti paesi al mondo. Ho molto impressa il lavoro che per esempio la professoressa Groppi ha fatto con alcuni paesi del Nord Africa, ed ho impresso il lavoro continuo che il professor Pisaneschi ha fatto e la stessa professoressa Groppi, con tanti paesi dell'America, del Sud America, dell'America Latina in particolar modo. Questo aggiunge un respiro internazionale alla nostra attività di ricerca e approfondimento, ed è un respiro internazionale che, se mi permettete, pervade l'intera nostra università, della quale ci terrei, anche a beneficio dell'ambasciatore e dell'amico Francisco Soto, oltre che di tutti coloro che ci stanno osservando, ci terrei a riassumere molto brevemente alcuni tratti distintivi. L'Università di Siena è una delle università più antiche al mondo, essendo stata fondata nel 1240, e da allora l'università è cresciuta qui all'interno della città di Siena, una città relativamente piccola ma con una grande tradizione storica, culturale, architettonica e anche accademica, se mi consentite,
è cresciuta ritagliandosi il suo ruolo come università di medie dimensioni con un profilo internazionale particolarmente definito. L'Università di Siena accoglie studenti da 100 paesi al mondo ed è meta di oltre 500 studenti ogni anno che scelgono di venire a Siena durante il loro periodo Erasmus. In aggiunta a questo abbiamo 1500 studenti internazionali su circa 16.000 iscritti che, come detto, provengono da un centinaio di diversi paesi e che si iscrivono all'Università di Siena come permanent student ai diversi corsi che noi organizziamo, sia in lingua inglese, ormai il 20%, forse anche il 25% della nostra offerta formativa è insegnato interamente in inglese, sia ai corsi in italiano, perché evidentemente vogliono costruire un legame ancora più profondo con il nostro paese. Ebbene, noi andiamo molto fieri di questo nostro profilo internazionale e ci teniamo anche attraverso iniziative come queste a far sì che questo profilo internazionale venga continuamente valorizzato ed impreziosito. Per questo mi fa particolarmente piacere, ringrazio i colleghi che me ne hanno dato l'opportunità di essere qua a salutare questo evento, a dare un saluto a nome dell'Università di Siena all'inizio di questo evento, perché voglio con questo significare l'importanza che tutti noi a Siena attribuiamo alla collaborazione internazionale quando si parla di accademia, quando si parla di ricerca, quando si parla di perseguire il comune interesse della crescita culturale dei cittadini di ogni singolo paese. Una crescita che avviene anche, se non soprattutto, attraverso il grande lavoro svolto dalle università. Grazie ancora a tutti gli organizzatori, grazie a voi che partecipate e un saluto carissimo a tutti coloro che ci stanno seguendo attraverso i diversi canali digitali. Bene, grazie tante Francesco per questa tua introducción. Muchas gracias al magnífico rector de la Universidad de Siena. Y dado que tenemos el gusto, el placer y el honor también de tener con nosotros el embajador de Talenside, el doctor Mauro Batocchi, me gustaría una palabra de introducción. Gracias, embajador. È un grande piacere e vorrei chiedervi innanzitutto se mi sentite bene, perché a volte ci sono dei problemi di audio. Benissimo, grazie. Ah, molto bene. Caro Rettore, è stato un piacere ascoltarla. Comincio in italiano per salutarla, salutare tutti i professori, tutti gli studenti e tutti gli amici in Italia e in Cile. C'è ben presente l'internazionalizzazione dell'Università di Siena, al punto che il nostro Istituto Italiano di Cultura certifica la conoscenza della lingua tramite il CILS, il certificato elaborato dall'Università di Siena proprio per certificare la conoscenza della lingua straniera. Quindi anche su quello siamo perfectamente alineati. Ahora hablaré en español para agradecerles a todas y a todos, al señor rector, a la profesora Groppi, estimados profesores, estudiantes y amigos en nuestros dos países. Yo creo que estoy verdaderamente honrado de estar acá hoy para concluir este ciclo de diálogos y de reflexión conjunta entre expertos de Italia y Chile, ya que estamos de verdad al comienzo de una fase histórica para Chile, una fase en la cual es clave que Italia esté presente de manera proactiva. Y yo creo que la Universidad de Siena ha liderado esta proactividad, este proceso de participación y
estar involucrada en lo que está pasando en este país tan importante para Italia. Como se sabe, tuvimos un plebiscito constitucional el 25 de octubre pasado y la nueva constitución será redactada por una convención constituyente compuesta por 155 miembros electos con votación popular los próximos 10 y 11 de abril. El lanzamiento de este proceso, yo pienso, demuestra antes que nada la fuerza de la democracia chilena. Chile ha sido capaz de encontrar una respuesta institucional a una crisis social, una respuesta innovadora, ya que la Constitución contará con paridad de género y con la participación asegurada de los pueblos indígenas. No es poco, ya eso pone, yo creo, Chile en la vanguardia del derecho público comparado. Italia, en el contexto de Latinoamérica, de la Unión Europea, está fuertemente comprometida para el éxito de este proceso constituyente que podría ser, y estamos convencidos que será, un modelo para toda Latinoamérica. Como lo recalcó justamente el expresidente del Consejo Italiano Giuliano Amato en ocasión de una reciente conferencia organizada unos días atrás, el título era El proceso constituyente italiano 46-47, lecciones para Chile hoy. Bien, en esa conferencia, él dijo que las constituciones siempre son hijas de una fuerte necesidad de un nuevo pacto social, que permita de afirmar un nuevo futuro y de distanciarse del pasado. Este es también el caso de Chile y se está desarrollando, tenemos que subrayarlo, con un acto de voluntad popular de los electores. No es algo que venga de una élite, sino es una constitución que nace de un acto de voluntad popular de los electores. La participación popular ha sido masiva en el importante plebiscito. El 78-27% de los votos fueron por el apruebo. Yo creo que eso es un ejercicio de democracia y de cohesión nacional que ha sido capaz de acercar a la población y a los jóvenes a la política. Otro elemento de reflexión en este debate. Bajo inspiración de la historia del proceso constitucional italiano, para que dure y sea realmente participativa, la Constitución no debe ser solo participada en el momento de la redacción, sino también apreciada y valorada en el tiempo por los ciudadanos. Y para que esto se realice, eso fue subrayado durante este convenio con el profesor Amato, es importante que sea redactada de forma clara y legible. La Constitución italiana puede ser un ejemplo. El estilo del texto de nuestra Carta Magna ha sido escogido por ser entendido por todas y todos y no solo por los expertos. De hecho, sabemos que en el año 2007 la Constitución de Italia ganó un premio literario, el premio Strega, por su claridad de presentación. Yo espero que las mujeres y los hombres elegidos para redactar la Constitución en Chile estén conscientes de eso y puedan quizás traer inspiración de este modelo de claridad y cercanía del lenguaje de la Constitución italiana. Hoy en Italia, más de 70 años después de nuestro proceso constituyente, el 75% de los jóvenes italianos se siente orgulloso de su constitución. Y 9 de cada 10 jóvenes estiman que la Constitución italiana representa un patrimonio para todos los italianos. En este sentido, extiendo los deseos profundos y de corazón a los constituyentes, las madres y los padres de la nueva Constitución, para que
puedan redactar una constitución que sea tan exitosa en los años que vienen, una constitución cercana, una constitución legible, una constitución que pueda representar una base muy sólida para un nuevo pacto social. En este sentido, pueden contar siempre nuestros amigos chilenos con el apoyo y la fraternidad de nuestro país, de Italia, que siempre ha estado cercano a los chilenos también en los momentos complicados de la vida de cada uno de los países. Y al decir esto, les agradezco de nuevo, les deseo una exitosa, interesante y profunda discussione hoy. Grazie di nuovo a tutti quanti i partecipanti a questo ciclo di dialoghi e buona serata a tutti. Grazie. Muchísimas gracias, embajador, por sus palabras tan precisas, tan apropiadas, tan justas, bajo un perfil también jurídico y también con esas relaciones con la Constitución italiana, que de verdad es verdadero, es un modelo de claridad, es un modelo de un pacto social que funcionó muy bien en un largo plazo de tiempo y esperamos todo que pueda ser de alguna manera un punto de referencia también por este proceso tan importante de la Constitución de Chile. Veo aquí que tenemos también el profesor Ferrari, que es el director de la revista que apoya el Observatorio sobre Chile, y si quiere decir algo, le dejaría con mucho gusto la palabra. Pero no sé si estará presente, y si no está, pienso que podemos empezar directamente con esta conferencia del profesor Soto, que como hemos dicho es un experto de problemas de participación ciudadana, ha escrito muchísimos ensayos sobre estos temas. El tema de la participación ciudadana en la Constitución es un tema de importancia, de magnitud enorme, porque la Constitución, como ha bien dicho el embajador, primero es un pacto social, es un patrimonio del país, así que este pacto social tiene que ser relacionado de manera muy fuerte con toda la sociedad y por lo tanto es importante que toda la sociedad pueda participar a la extensión de este pacto. Por otro lado, no hay duda que es un tema muy difícil bajo un perfil jurídico, porque la Constitución, por otro lado, es también una norma jurídica, también tiene que balancear valores diferentes, valores que son presentes y son diferentes entre la misma sociedad. Así que encontrar cuáles son, bajo un perfil jurídico, los instrumentos, las medidas correctas para permitir una correcta participación ciudadana al proceso de representación, de extensión de la Constitución, yo creo que sea un tema jurídico de muy gran interés. Pero por eso yo dejo pronto la palabra al profesor Soto, viendo cuáles han sido los instrumentos de participación ciudadana que hasta ahora han sido utilizadas en la Constituyente chilena y si estos instrumentos han tenido buen éxito. Gracias otra vez al profesor Francisco. Bueno, muchas gracias. La verdad estoy un poco emocionado con estar hoy día con ustedes. Yo cuando llegué a hacer mi tesis doctoral, que lo hice sobre referéndum, mi director de tesis me mandó al primer mes a Italia a estudiar el referéndum abrogatorio. Y la verdad, bueno, me leí el libro ese de Máximo Luciani, que es un tremendo tratado, y a mí me marcó mucho ir a Italia, y de hecho yo creo que el sello de mis cursos en Constitucional es un sello de mostrar a grandes autores italianos, Fioravanti, Matteucci, Bobbio, por supuesto, porque Sartori, porque aquí en Chile, durante la dictadura militar, entró muy fuerte en derecho la influencia norteamericana. Y mi sello de mi cátedra es justamente
entregar los grandes constitucionalistas italianos. Y también, y el embajador se va a sorprender, porque en el tema de la participación, Italia para Chile es muy importante. Se los voy a explicar, voy a hacer un pequeño contexto, porque el proceso constituyente de Chile surge por una crisis de participación. Lo debatíamos el otro día con Tania. La caída de participación en Chile en los últimos 30 años es la más grande del mundo. Y eso se debe a un diseño institucional. Hay un gran historiador chileno que dice que el problema constitucional en Chile, lo que motiva el cambio, es una crisis de legitimidad. Y esto no es solamente por la constitución vigente, sino por una crisis que surge porque el pueblo chileno nunca ha estado involucrado en la creación de constituciones. Esa es la tesis del profesor Gabriel Salazar, que es una tesis muy cuestionada, muy debatida, y por muchos no compartida. Y esto se debe a que Chile, desde su origen, los cambios constitucionales han sido más bien reformas. La constitución eje aquí en Chile es la constitución de 1828, que se inspira en la constitución de Cádiz, es una constitución de corte liberal, y de ahí en adelante todo el resto de las constituciones son reformas. Hasta la constitución que establece la dictadura, que es un cambio drástico, pero tampoco se hace con participación. Entonces, Salazar nos dice la crisis que hoy día estamos viviendo, la marginación de la ciudadanía de las instituciones proviene de eso. Y hay que hacer una constitución participativa. Y ese es el gran desafío que se impone y que ha sido la bandera de lucha de los ciudadanos. Ahora, esta tesis, para mí, gusto merece matices, porque si bien la legitimidad de origen, como nos clarifica Locke, no, ¿cómo se llama? No se produce en las constituciones chilenas, sí tenemos lo que se llama legitimidad de ejercicio. Y sobre todo, desde mediados del siglo XX, el poder de los partidos políticos en Chile es muy fuerte. Los partidos políticos empiezan a representar a la sociedad civil con grandes proyectos de transformación. El primero, diría yo, que logra encantar al pueblo en Chile es un proyecto que va de la mano de los demócratas cristianos. Demócratas cristianos que tienen un profundo vínculo con los demócratas cristianos italianos. De ahí, el presidente de ese entonces, Eduardo Frei Montalva, va a Italia y llega a su campaña con una crítica muy fuerte del tipo de participación que se estaba promoviendo ya en esa época. Y dice, tenemos que dotar a nuestra democracia representativa mecanismos de democracia directa. Y él manda al Congreso 3 o 4 reformas importantes, dentro de las cuales una, que fue la que se logra incorporar, promueve un mecanismo de participación que supone el reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Y se logra aprobar una ley de organizaciones de sociedad civil que crea toda una base territorial de organizaciones que empiezan muy fuertemente a conectarse en el territorio con las políticas públicas y la implementación de políticas públicas. Entonces, eso marcó un proceso de dinamismo en la ciudadanía por votar y por participar muy fuerte. Y esa reforma se inspira en la Constitución italiana. Entonces, después es esa misma propuesta o reforma constitucional que va a ser retomada por la Unidad Popular, por los partidos más de izquierda, para promover un proyecto alternativo de participación ya de corte socialista. Y es Allende, en el programa de la Unidad Popular, el que llama a promover lo que se conoce como poder popular,
que justamente se inspira en estas organizaciones creadas originalmente en una lógica liberal, la que toma un sello revolucionario y pretende eventualmente transformar el Estado liberal en un Estado más de corte socialista, pero respetando la democracia formal. Eso tuvo un sello muy fuerte en Chile, y claramente le imprimió una legitimidad profunda de ejercicio y incrementó sustancialmente la participación ciudadana. Y es justamente eso es lo que critica Jaime Guzmán, que fue el creador de la Constitución del 80, y construye una tesis alternativa a esta participación socialista, y es una participación de corte conservadora. La hipótesis que está detrás en la fórmula de Jaime Guzmán es que aislando la participación política de la participación social, iba a emerger el ciudadano virtuoso, que iba a reivindicar los valores conservadores que inspiran la Constitución del 80. Entonces, en la implementación de la Constitución del 80 hay una marcada tendencia por que la participación política de los partidos políticos se margine de la participación social. Y eso está claramente intencionado en cómo se estructuran los partidos políticos, el sistema electoral, y que finalmente tiene éxito. Los partidos hoy día se encuentran totalmente marginados de la sociedad civil. Pero esta sociedad civil, en vez de ser una sociedad civil conservadora, emerge como un gran movimiento de reemplazo al modelo neoliberal que pretende implementar la Constitución del 80. Y se produce algo inédito en la historia de Chile, que es el quiebre entre los partidos y la sociedad civil. Quien demanda el cambio constitucional en Chile es la sociedad civil. El movimiento primero estudiantil, los ambientalistas, y con gran fuerza en los últimos años el movimiento feminista. Y ese es un movimiento que se margina de los partidos políticos y que los mira con mucha desconfianza. Realmente esto es un problema grave en Chile que esperamos que la nueva Constitución genere un reencuentro entre los partidos y la institucionalidad. Pero es algo que va a ser complejo. Con todo, quisiera, para terminar el contexto, decir simplemente que Chile presenta 3 modelos de participación. Uno liberal, que es el que promueve Frei, otro conservador. Y eso es algo bien particular de nuestra experiencia política, porque si ustedes revisan las experiencias latinoamericanas, los modelos de participación siempre apuestan al diseño liberal, incorporando mecanismos de democracia directa muy a la europea, y en Chile se cultivó esto que le da un sello muy particular y que estará por estudiarse en qué medida los proyectos socialistas o liberales se mantienen o no se mantienen o se reproducen en este estallido social. Si hay un germen de poder popular de todo lo que está surgiendo aquí, o en realidad obedece a un proceso más global de deslegitimación, que es lo que ocurre generalmente hoy en día en el mundo, ¿cierto? Entonces, es importante que ustedes sepan que este proceso de reemplazo, esto que aprobó el Congreso a finales del 2019, surge por prácticamente lo más cercano que yo he visto a una revolución francesa, digamos, en que la gente sale a las calles e impone este proceso de reemplazo. Ahora, metiéndonos ya en el diseño normativo del reemplazo que se propone, en principio uno podría pensar que esta idea de iniciar con un plebiscito, después establecer una asamblea constituyente y terminar con un referéndum o plebiscito de aprobación o cierre o clausura, se asemeja a las experiencias latinoamericanas. Así, prácticamente todos los modelos latinoamericanos han estructurado su diseño de reemplazo. Mi impresión es que el modelo chileno
tiene solamente la cáscara semejante a los procesos latinoamericanos. Porque si hay algo que tienen en común los procesos que vienen desde los años 80 en Latinoamérica generando nuevas constituciones, es que suponen instalar en la Constitución, digamos, de manera alternativa a la reforma constitucional, procesos de reemplazo constitucional. Y el proceso chileno es un proceso ad hoc, que se hace con fechas, con exigencias materiales, lo que de alguna manera impediría que se replicara por una segunda vez. De hecho, el plebiscito se tuvo que modificar por la situación de pandemia. El plebiscito en la Constitución aparece con una fecha, y con exigencias temporales que suponen 30 días antes se tendrá que hacer esto y lo otro. Entonces, ahí hay una diferencia bien importante con las experiencias latinoamericanas, ¿no? Y lo otro, que ya viene de un contexto más bien fáctico, es que detrás del proceso chileno no hay un líder político que se pueda identificar. No hay ni un Chávez, ni un Evo Morales, ni un Correa, que activan el proceso y que de alguna manera le dan un impulso unificador. En Chile lo que impulsa es el proceso de reemplazo es una ciudadanía que demanda a los partidos y los partidos interpretan esa demanda de distinta manera. Entonces hay un crisol de partidos importante. En Chile existe un multipartidismo y que ha llevado de alguna manera a este proceso a tener que articular ciertos acuerdos donde tienen que confluir todos los sectores políticos para que se pueda aprobar. Entonces, ahora, con hacer un referéndum de inicio y de salida y con llamar a una asamblea constituyente basta para entender que este proceso es participativo, los procesos latinoamericanos entendieron que eso no era suficiente. Y casi todos en la deliberación de la Asamblea implementaron mecanismos participativos que son de corte deliberativo. En algunos tenían que ver con formación, con educación cívica que permitiera a los ciudadanos acompañar el proceso, y en otros casos, como el caso de Brasil o Colombia, la gente, los ciudadanos pudieron efectivamente deliberar con la Asamblea y hacer propuestas. Nosotros, con una profesora argentina que vive en Suiza, elaboramos un estudio de estos procesos y los calificamos como procesos desbordados, porque a pesar de que convocaron a muchas personas, no lograron sistematizar los aportes de los ciudadanos de manera seria y que pudiera ser trazable. O sea, que existe una propuesta concreta que hacen los ciudadanos y sobre esa propuesta concreta la Asamblea Constituyente, la Convención se pronuncia. Y además, todos estos procesos, además de ser muy mal sistematizados, no tuvieron una metodología que permitiera hacer que los ciudadanos pudieran entender el proceso de diálogo que se les estaba invitando a participar. Entonces, se convocaba a cabildos o a asambleas donde muchas veces iba el presidente Evo Morales, Chávez, se generaban grandes alocuciones, pero de lo que se debatía ahí no quedaba mayor registro. Y justamente es algo que en Chile no se podría hacer. Esto porque nosotros tuvimos el antecedente del proceso de Bachelet, donde la presidenta Bachelet justamente cuidó mucho la metodología de participación y se hizo un proceso a través de Internet, donde la gente subía en textos abiertos sus comentarios y estos eran científicamente sistematizados. Y ese legado de Bachelet quedó muy instalado en este actual proceso. Entonces es muy probable que uno de los primeros temas que debata la convención en el reglamento es
generar un proceso de participación donde para las organizaciones sociales es muy clave que el proceso sea controlado por un organismo autónomo, que garantice una metodología predefinida, que sea conocido por los ciudadanos y exista trazabilidad en la discusión, o sea, uno sepa qué pasó con su comentario, cómo se sistematizó. Eso tendría que ser en un proceso abierto, donde obviamente las nuevas tecnologías permiten ir siguiendo los pasos de discusión y exista eventualmente una respuesta frente a las opiniones de la ciudadanía que sea razonable. No tiene por qué la convención cambiar su opinión si tiene la convicción de que algo es pertinente para Chile. Lo importante, bajo la experiencia que nosotros hemos logrado construir, es que existe una respuesta razonable a las posiciones que tome la convención frente a las opiniones de la ciudadanía. Entonces, yo creo que eso va a ser un proceso muy importante. Las organizaciones sociales de aquí tienen una fuerte convicción de que si este proceso no es abierto a la ciudadanía y no tiene participación, va a adolecer de falta de legitimidad y no hay ningún partido que pueda suplir esa demanda, digamos, con un discurso vinculado a una autoridad política, digamos, carismática. Entonces, en nuestro caso, la demanda por participación es algo muy concreto, que tiene ya antecedentes y que se encuentra claramente respaldado por un número importante de ciudadanos. Eso por mi parte. Muchísimas gracias por este primer marco, ¿no? de la historia del proceso constitucional en Chile. Y me gustaría hacerte en otra pregunta sobre cuáles piensas que sean los instrumentos de participación ciudadana que puedan ser puestas en la Constitución, en la nueva Constitución de Chile. Sí. Bueno, en cuanto a los mecanismos propiamente tal, las demandas que se han articulado en Chile obedecen un poco a la experiencia latinoamericana. Y ahí la idea de poder dotar de mecanismos de participación en el proceso legislativo es una de las demandas más consistentes. En general, aquí en Latinoamérica se ha optado por incidir a través de iniciativas legislativas populares. Un poco tomando en consideración la experiencia española, que generalmente es como más cercana. Mi impresión es que si se mantiene el sistema presidencialista, que le entrega la iniciativa al presidente de la República en todas las materias que suponen gasto, este mecanismo, como ha ocurrido en toda Latinoamérica, sería ineficiente. Y la verdad es que las experiencias de las iniciativas legislativas populares no han tenido impacto en nuestra región por este factor del presidencialismo. Entonces, yo he propuesto, y lo he propuesto en los últimos 3 programas de la oposición, Bachelet lo hizo ver en su momento, también en el caso de un programa de Frei Ruiz Tagle, y así también lo han levantado los sectores más de izquierda, la idea de incorporar el referéndum abrogatorio como alternativa. En vez de que exista un referéndum al inicio, exista un referéndum al final, que pudiera eventualmente abrogar una ley. También está instalada la idea, y es algo que ha funcionado mucho en Latinoamérica con relativo éxito, los referéndums revocatorios de mandato, sobre todo a nivel municipal y regional,
Este mecanismo ha operado muy fuerte en Perú, en Colombia, en Ecuador y en Venezuela. Adicionalmente, se considera muy importante incorporar participación en gestión pública. Eso, en nuestro caso en Chile, no está regulado constitucionalmente, como en España, por ejemplo, sí existe una ley que me tocó participar en su momento, que ha tenido mucha relevancia y se conecta mucho con la ley de junta de vecinos que rigió en las épocas de la Constitución del 25 y que permanece vigente hasta hoy en día. O sea, incorporar participación en gestión pública como principio es un tema que también se ha levantado en la agenda de los distintos conglomerados. No sé si te respondo 100%. Sí, gracias. Muy interesante también esta relación entre forma de gobierno y institutos de participación, me parece muy, muy apropiada. Yo pienso que la profesora Tania Groppi puede añadir algo. Gracias, Tania. Gracias, Andrea, y gracias, Francisco, por esta presentación que ya ha introducido muchos temas y ya ha también contestado varias preguntas que tuvimos antes de este encuentro. No, yo tengo una pregunta más directa y una pequeña observación que no sé si no es como una pregunta, pero la pregunta se refiere un poco al proceso que ha sido promovido por la presidenta Bachelet. Es decir, si tú puedes añadir algo sobre cuáles han sido los instrumentos de participación en concreto que se han utilizado en aquel proceso y cuál puede ser también una evaluación de su aporte. Así, esta es la pregunta directa. El otro es más un poco un comentario a nivel de derecho comparado, pero es decir, que verdaderamente escuchándote he entendido lo que estaba explicando a mis estudiantes de derecho comparado antes, poco antes de nuestra conversación. Es decir, la importancia de los contextos y los riesgos y quizá la imposibilidad de los trasplantes de instituciones. Porque mientras que tú hablabas sobre todo de las ventajas que en el contexto de Chile puede, en términos de legitimidad del poder al final, pueden conseguir de la participación. Y, por ejemplo, ahora tú te referías a Recall como un instrumento. Yo tenía en mente el contexto europeo, las recomendaciones de la Comisión de Venecia sobre el recall, que dicen que no, es un riesgo tremendo para la democracia representativa. Es decir, si lo vemos desde la perspectiva europea, tenemos mucho cuidado en relación con la participación por los riesgos de debilitar la democracia representativa en lugar de la fortalecer. Pero mientras que te escuché, pensé verdaderamente que no se pueden trasladar estas consideraciones, por ejemplo, las que están dentro del informe de la Comisión de Venecia sobre el recall, en Chile, porque el contexto es tan diferente y la democracia representativa tan ya debilitada que no es que hay riesgos de debilitarla más aún, sino que hay que buscar una manera para fortalecerla. Así, esta es una consideración un poco más general, que dentro de la comparación, que siempre es un riesgo entre países tan diferentes, contextos regionales, ahora comparando el contexto europeo, como muchas veces lo estamos haciendo con Chile en estas semanas, de esos meses, hay nosotros, es decir, en primer lugar,
tenemos que tener cuidado porque hay una diferencia de contexto que es importante, y sobre el tema de la participación ciudadana y su relación con la democracia representativa, a mí me parece que verdaderamente es un lugar donde se ve esta diferencia. Te dejo este comentario porque tú también has trabajado mucho en derecho comparado, así no sé si quieres reaccionar. Sí, yo parto por el final. Yo hice mi tesis doctoral es comparando los referéndums de Europa con los referéndums latinoamericanos. Y yo creo que sí podemos recoger cosas europeas. Yo creo que es central que los referéndums vayan en diálogo con el trabajo legislativo y con el papel de los partidos. Y creo que aquí hay que hacer un proceso muy grande de reconciliar a los ciudadanos con los partidos políticos, porque tuvieron una política, yo llamaría de terrorismo de Estado, contra los partidos, que los terminó aislando de manera muy brutal. Yo sigo creyendo en la vocación política y en la militancia. Y creo que eso es central de articular de manera virtuosa. Entonces, creo que eso en Latinoamérica ha faltado. No es el caso de Chile, porque nosotros no tenemos ninguno de esos mecanismos implementados. Pero creo que es central avanzar a que la institucionalidad se reconcilie a través de mecanismos de participación. En Suiza, ninguno de los referéndums que han tenido éxito no se han podido implementar sin los partidos políticos. Los partidos políticos han sido eje central en la democracia intensa que tiene Suiza. Y creo que en ese sentido nosotros tenemos que aprender mucho de Europa. Y cuando existe una práctica tan asentada como la europea sobre mecanismos de participación, nosotros deberíamos sacar lecciones de eso. Claro, respetando los contextos de uno y de otro país, pero también creo que sin partidos políticos la democracia se debilita sustancialmente. Yo creo que finalmente los chilenos no entienden otra manera de participar también, porque lo que ha pasado aquí es que contra los partidos tradicionales se han generado partidos de jóvenes, lo que a mí no me parece tan malo. El punto es que lo que sí nos falta es poder generar una relación entre la democracia representativa y la ciudadanía. Y generalmente eso se canalizaba a través de fórmulas y prácticas no formalizadas que implementaban los partidos. Y en eso sí se puede avanzar, creo yo. En cuanto a lo de Bachelet, yo me tocó ser observador de ese proceso. La presidenta Bachelet nombró un consejo de observadores que fue muy importante para el proceso porque estaba integrado por futbolistas, por músicos muy relevantes, por dirigentes sociales. Entonces, nosotros generamos un proceso de acompañamiento muy intenso del proceso participativo que se desplegó casi en 2 años. Entonces, tuvimos mucha presencia pública y fue una experiencia para mí muy, muy gratificante. Y creo que lo primero que yo destacaría, yo no soy del partido de ella, y he votado por ella, sí, pero no soy particular fan de su gestión política, fue el papel que tuvo la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet tiene una capacidad de conectar con la ciudadanía muy importante, y ella implementó el mecanismo que hasta el día de hoy se implementa en Chile para discutir sobre los temas constitucionales. Ese mecanismo se llama ELA, que son encuentros locales autoconvocados. Nuestra tradición, que viene de Frei, ¿no es cierto?, era que en el municipio se organizaban los eventos ciudadanos. Entonces, uno iba el día sábado a una reunión que organizaba el municipio, donde estaban los grandes jerarcas de las organizaciones sociales, que eran un poco los que ordenaban la conversación.
Entonces, eso con el tiempo se ha ido diluyendo con mucha fuerza, y básicamente es la participación de los viejos, es donde se junta la gente mayor. Y la presidenta Bachelet quiso hacer un giro en eso, y lo que hizo fue crear esta metodología de participación que caló muy hondo en los chilenos. Y fue básicamente que un grupo de 10 personas, no más de 10 personas, se juntaba en un lugar que ellos elegían, en sus casas, en una oficina. Pasó que incluso se juntaban en estadios de fútbol, para debatir y acordar definiciones en temas constitucionales. Entonces, se hacía un proceso muy pequeño de inducción que los ciudadanos complementaban con un trabajo particular y de formación cívica, y después se hacía una consulta que estaba guiada por un formulario en Internet. Entonces, este grupo, una vez generada un par de sesiones, tenía que llenar ese formulario y dar respuesta a sus posiciones. Sus respuestas eran en texto abierto. En ese proceso, el mayor número de participantes fueron mujeres. Y claramente la opinión de las mujeres tenía un cierto elemento de continuidad, que ya nos daba un antecedente de lo que estallaría años después como movimiento feminista. Pero ese proceso se decía a nivel territorial. Y cuando se llamó a ese tipo de actividades, los partidos políticos no lo apoyaron, y de la gente de izquierda y de derecha. Y fue un proceso que se instaló por la propia ciudadanía. Y cuando los partidos políticos ya se habían dado cuenta de esto, ya llevaban 100.000 encuentros. Y esos encuentros tributaron a encuentros provinciales, donde toda esa información era sistematizada y era debatida ya por representantes de las organizaciones. Y finalmente se escaló en un documento nacional. Ese proceso generó un impacto enorme, al punto de que cuando viene el estallido social en Chile, la gente se empezó a autoconvocar para debatir sobre qué había que hacer frente al estallido social. Entonces, y mandaban sus comentarios por escrito a la autoridad política. La gente empezaba a recibir comentarios no sabiendo muy bien qué hacer con eso. En el caso de Bachelet, y aquí empezó el problema del proceso de Bachelet, ella le entregó esto a su ministro del Interior, quien elaboró una propuesta de nueva constitución sin consulta con los partidos políticos y tampoco con la ciudadanía. Y recogió algunos elementos de la propuesta que plantearon los ciudadanos. Entonces, el resultado del proyecto que envió la Bachelet al último día de su gobierno al Congreso no tuvo éxito, porque además llegó Piñera, que era contrario a cualquier cambio constitucional. Yo me acuerdo que hicimos presión con los observadores de derecha que estaban integrando este Consejo de Observadores para que Piñera le diera cierta continuidad al proceso de Bachelet. Incluso, y soy un poco infidente, el expresidente Ricardo Lagos intervino para hacerle ver a Piñera que era fundamental no abortar este proceso de diálogo ciudadano y darle algún tipo de continuidad. Y en eso Piñera fue muy cerrado, muy obtuso. Cuando se genera el estallido social, yo creo que uno de los grandes legados del proceso de Bachelet es que mucha gente de derecha se dio cuenta la necesidad de un reemplazo de la Constitución. Y toda esa gente salió del closet, y le hizo ver a Piñera que era central retomar esto como un legado relevante de la ciudadanía. Entonces, finalmente, lo que nos quedó del proceso de Bachelet, más allá del resultado de la Constitución, fue una metodología participativa
que hoy día perfectamente podría ser utilizada en la convención. Muchas gracias, Francisco. Yo creo, Tania, que hay algunas preguntas, ¿no? Creo que podemos empezar con las preguntas. No sé, pero... Sí, me parece que sí, por lo menos hay una que estoy intentando porque es un estudiante de doctorado aquí de Siena y estoy intentando admitirlo aquí en presencia dentro de esta aula virtual, porque si no ellos se envían por correo electrónico, pero es bastante complicado, pero todavía no ha ingresado. Aquí está. Sí, aprovecho para decir solamente una pequeña cosa, Andrea, que Andrea lo sabe, pero que la presidenta Michelle Bachelet es doctora honoris causa de la Universidad de Siena, lo sabes, Wow. Francisco. Sí, en medicina. Y sí, es una de las pocas mujeres que tienen este privilegio, pero son dos, me parece, en toda la historia de la Universidad de Siena, y una es la presidenta. Bueno, Bachelet tuvo mucha valentía en defender esta fórmula de participación que era contraria y que no le trajo ningún dividendo político a su conglomerado, sino todo lo contrario. Quedó un poco desfasado el conglomerado oficialista en ese momento, en este proceso, y lo que sí es que el estallido social pudo haber sido 2 o 3 años antes si Bachelet no hace esto, digamos. Gracias. Bueno, veo aquí que tenemos Giovanni Guerra, que es doctorando de investigación aquí en la Universidad de Siena, y creo que puede hacer tu pregunta. Adelante, Giovanni. Muchas gracias a todos. Yo tendría 2 o 3 preguntas y por eso empiezo. La primera, muchos estudiosos chilenos han subrayado la necesidad de realizar una convención constitucional abierta, participada. Según su opinión, ¿cuál es el grado de abertura adecuada? O sea, según su parecer, ¿sería mejor establecer canales específicos a través de los cuales los ciudadanos puedan hacer propuestas concretas sobre las cuales los convencionales tendrán que necesariamente exprimirse? ¿O sería mejor solamente encontrar una manera a través de la cual los ciudadanos puedan simplemente ofrecer indicaciones, por ejemplo, indicando un tema que deberá ser debatido por los constituyentes? En cualquier caso, según su parecer, quisiera saber cómo debería trabajar una probable comisión de sistematización de estas propuestas, orientaciones de los ciudadanos. Al final, una última pregunta, según su opinión, si la creación de una convención itinerante podría ayudar a acercar los ciudadanos al proceso constituyente. Muchas gracias. Sí. Bueno, ¿qué es lo mejor? Lo que uno puede decir un poco, las experiencias comparadas, cuáles han sido las más exitosas. Yo creo que las experiencias comparadas más exitosas son las que han logrado generar un proceso de deliberación novedoso que logra generar un ida y vuelta entre la convención y la ciudadanía. La experiencia que tuvimos con Bachelet fue que en la medida que los procesos eran masivos y que la opinión de la ciudadanía se sistematizaba, o sea, que tenías 200.000 comentarios que eran sistematizados, la influencia de los grupos de interés con sus agendas previstas se diluía. Nos pasó en muchos temas, donde las posiciones de izquierda muy radicales demandaban la participación que hizo Bachelet. Los comentarios no eran tan ultra, por decirlo de alguna manera, y eran más bien moderados. Entonces, eso hoy día lo entiende la derecha en Chile, y por eso está comprometida en un proceso de participación
que permita efectivamente canalizar lo que la ciudadanía demanda y no necesariamente las banderas de lucha de los grupos de interés. Entonces, la participación en un proceso abierto, masivo, logra generar esa dimensión virtuosa de la participación, por decirlo de alguna manera. Ahora, eso no funciona si se hace como solamente a través de Internet. La necesidad de combinar lo digital o lo virtual con procesos presenciales es clave, porque no toda la gente tiene acceso a estos medios y está claramente que eso tiende a representar una élite. Entonces, hay que combinar esas dos dimensiones y cada país tiene su manera de participar, tiene sus prácticas y eso es central también reconocerlo. Ahora, estos procesos, cuando terminan siendo virtuosos, y yo de unos 40 o 50, prácticamente te rescataría 3, que es Brasil, Colombia e Irlanda. Irlanda hizo un proceso más bien de reforma que de reemplazo. Cuando se logra generar ese tipo de deliberación participativa, con ida y vuelta, con una buena sistematización, lo que se te produce es una generación, un cambio en el proceso de elaboración de las normas. Generas una manera de aproximarse distinta a lo mejor de lo que implementaba el Congreso en su proceso legislativo. Y muchas veces en estos 3 casos, esas metodologías terminan impactando en el proceso legislativo. Eso pasó en Irlanda, eso pasó en Brasil y eso pasó en Colombia. Entonces, yo creo que también es importante que en estos procesos exista un diálogo y una presencia del Congreso, que de alguna manera aproveche este hito gestacional, que es hacer una nueva constitución, para de alguna manera introducir cambios en las prácticas políticas. No sé si te respondo. Gracias. No sé, Tania, si hay otras preguntas. Me parece, yo no veo otras preguntas. Si no hay otras preguntas, podría hacer una pregunta final yo, que estoy interesado en un tema. Es decir, hay el gran tema, ¿no?, de la publicidad y de la transparencia de los actos de la Asamblea Constituyente. Ahora ese es un tema muy debatido en esos momentos, ¿no? Porque por un lado se quiere siempre o quasi siempre la máxima transparencia posible. Y en algunos estados, por ejemplo, he tenido experiencias de grabación televisiva, ¿no? Pero la grabación televisiva ha producido, yo creo, efectos negativos, efectos opuestos, porque las personas se acuerdan antes y la grabación es una representación teatral de lo que ya ha sido decidido. No sé cuáles son las ideas en la constituyente chilena de las medidas de publicidad. Yo diría como un criterio marco, la clave de, o sea, una asamblea, una convención, finalmente es una asamblea representativa que adolece de todos los problemas que tiene cualquier asamblea representativa. El gran desafío de los procesos de reemplazo constitucional es hacer de esa asamblea representativa algo que impacte en el ciudadano a pie y que de alguna manera no se desconecte de esa conversación. Entonces, el estándar es cómo hacer que el debate que va a generar la convención sea seguido, se conecte con el debate de los ciudadanos y no se aísle, como muchas veces pasa con los congresos. Ese yo diría que es como el esfuerzo. Y entonces, la transparencia va de la mano de un objetivo, creo yo. Acá en Chile, sobre todo en los grupos de derecha, se ha puesto en el debate del reglamento la posibilidad de que solo en los eventos colectivos donde se debata en asamblea,
se televise o se presente públicamente. Y el debate en comisiones sean sesiones más bien secretas. Esa opinión ha generado una reacción muy negativa de los grupos más de izquierda, que justamente ven con desconfianza cualquier oferta que venga de la derecha. Entonces es algo que tiene que resolverse y que eventualmente tiene que consensuarse al momento de redactar el reglamento. Bien, sí, me parece que el tema del reglamento sea uno de los temas, ¿no?, más interesantes de los próximos meses. Y muchas gracias. Yo pienso que tengo que agradecer a todos los participantes. En primero, el profesor Francisco Soto. Creo que no haya más el embajador, pero lo agradezco lo mismo por su presencia, por su intervención, y también el rector de la Universidad de Siena, todos los participantes, Elena Bindi, Tania Groppi, Valentina, y los doctorandos también, en primero Giovanni Guerra, que ha puesto su pregunta muy, muy correcta. Y bueno, muchas gracias a todos y esperamos vernos pronto de manera presencial. Siempre lo digo y siempre lo espero. Hasta luego y hasta pronto. Ok, un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias Francisco, buen trabajo. Buen trabajo. Chao, chao, chao.